Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Digan, que usa bien la palabra de verdad, porque no tiene de qué avergonzarse. Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Bueno, hemos estado tratando un tema muy significativo, como todo lo que tiene que ver con las escrituras, y este tema se llama impartición espiritual. Y hemos hablado de algunas maneras o formas de impartir. Impartir es más que solamente el acto mismo de hacer algo, es lo que se transfiere o se transmite o se comunica en un sentido espiritual. Por ejemplo, hablamos de la imposición de manos y la impartición va más allá de poner meramente manos. Ya hablamos de lo serio, lo grave, lo delicado, las repercusiones que trae cuando se hace una impartición indebida o una imposición indebida de manos, dependiendo de quién lo hace y lo tremendo que se ha vuelto este asunto, ¿no? Muchos han tomado, diría casi que deportivamente, la imposición de manos, y esto es muy delicado. Por eso hablamos ya de ese asunto, que va más allá del acto mismo de imponer manos, lo que esto significa a la luz de la Biblia. También hablamos de impartición de espíritu, y esto es todavía más delicado, porque la impartición de espíritu, como habíamos mencionado, tiene que ver con la impartición de que el carácter, de la virtud, de la naturaleza misma de esa persona, sea buena o mala, sea negativa o positiva. Y eso también lo abordamos en la ocasión anterior, y más aún cuando quien imparte espíritu es una autoridad. Es decir, si esa autoridad, llámese padre, llámese madre, llámese líder de la congregación, o diácono, o servidor, o el pastor, o alguien que ejerce autoridad o está en autoridad sobre nosotros, esa impartición de espíritu también puede afectarnos o puede bendecirnos, dependiendo de qué tipo de espíritu tiene aquella persona. Hablábamos de la diferencia entre espíritu con E mayúscula, que es el espíritu de Dios, y con E minúscula, que es el espíritu del hombre. Hablábamos del espíritu de Moisés, hablábamos del espíritu de Daniel, del espíritu en un sentido de lo que la persona tiene. Hoy quiero, digamos, ahondar un poco más, adentrarme en la tercera manera de impartición o la tercera forma de impartir, y tiene que ver con algo que está muy relacionado a la edificación, a la instrucción, a la educación. Recuerden que a la luz de la Biblia, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, o estamos llamados a defender y a enseñar la verdad, y esto es algo que lógicamente es una de las misiones fundamentales de la iglesia. Somos llamados a ser luz y sal y luz, no, como decía alguien en estos días, algo muy relevante, no somos llamados a ser luz del cielo ni sal del cielo, sino luz en la tierra y sal en la tierra. Es decir, somos llamados a transmitir aquí en este mundo, en esta cotidianeidad, en este terreno donde nos correspondió vivir, lo que Dios nos ha dado. Y va mucho más allá, que es con lo que voy a enseñarles hoy, va mucho más allá incluso de compartir o de transmitir la enseñanza correcta o la enseñanza verdadera. Esto que voy a hablar hoy realmente está mucho más amplio o profundizado en una miniserie de 2 mensajes que tratamos, que se llama Impartiendo Doctrina Sana, donde ya allí ahondamos un poco más sobre esto. Aquí lo que voy a hacer es solamente un resumen y destacando algunos otros aspectos que no hablé en aquel mensaje de 2 compartidos, pero en esta ocasión vamos a hablar de la enseñanza aplicada. La enseñanza aplicada. Repita eso conmigo. Enseñanza aplicada. O, para usar términos más teológicos, diría yo, rema en la vida, rema en la vida.
Es decir, esta es la tercera y más impactante manera de impartir. Número 1, imposición de manos. Número 2, impartición de espíritu. Número 3, enseñanza aplicada o rema en la vida. Cuando nosotros tenemos un rema en la vida, esa persona va mucho más allá de lo que sabe, mucho más allá de lo que conoce y transmite vida, transmite en esencia la palabra encarnada. Y ese ha sido siempre el plan de Dios. Es decir, el plan de Dios no solo es que vivamos en un logos, sino en una encarnación. Por eso Dios, siendo lo que la Biblia dice en Juan 1:1, en otras versiones lo traduce como la palabra, en otras versiones dice el verbo. No está hablando solamente de una palabra hablada, sino de la esencia misma, porque dice que el verbo era Dios. Y ese verbo es lo invisible de Dios, ese verbo es el plan de Dios, ese verbo es el proyecto eterno de Dios, ese verbo tiene que ver con el plan perfecto de nuestro Dios. Pero el plan del Señor no solamente fue que nosotros lo conozcamos a Él como el ser espíritu, como el que es, el que era, el que ha de ser, como el Jehová del Antiguo Testamento, o el Yahová o Yahová o Yahová o Jehová, como quiera usted llamarle, que se refiere a el que existe por sí mismo. Él no quería solamente que lo veamos como el ser que se puede ver por fe, porque es invisible, porque en su naturaleza y en su esencia no puede ser visto, porque es invisible por diseño, invisible por naturaleza, sino que el plan de Dios ha sido que ese verbo sea hecho carne, que ese verbo sea palpable, no solamente que sea evidente porque existe, aunque no se ve, sino que sea evidente porque se puede ver. Y eso es lo que hizo que la Biblia le llame a esto el misterio de la piedad, a lo que se le llama la encarnación o la tabernaculización del verbo. Es decir, el verbo se hizo visible, lo invisible se hace visible. Y es hacia allá donde quiero llevarles hoy con la enseñanza aplicada. No tiene que ver tanto con cuánto sabemos, sino quiénes somos realmente. No tiene que ver cuánto teoría tenemos, sino cómo hemos aplicado, encarnado esa verdad que hemos recibido en nuestros corazones y en nuestras vidas. Uno de los grandes problemas de la generación moderna, especialmente en el cristianismo, es que tiene abundancia de pan, pero aún así no tienen una vida nutrida, encarnada. Es como cuando nosotros participamos de un alimento. Un buen alimento de alguna manera se interioriza en nosotros, no solo porque lo comemos, sino porque luego se producen nutrientes y se convierte en algo benéfico para nosotros. De la misma forma o de la misma manera, nosotros como cristianos debemos entender que así como en el plan perfecto de Dios, Él no solamente quiso estar allá en la eternidad, en el sentido del Dios invisible, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el Dios que no se puede ver porque es espíritu, sino que el plan de Él era revelarse, darse a conocer a los hombres, de manera que a esa manifestación de lo invisible de Dios, del verbo de Dios, se le llama hoy el verbo encarnado, la imagen del Dios invisible. Hebreo dice la imagen misma de su sustancia. Los apóstoles terminan diciendo, entre ellos Juan, tocante al verbo de vida, el cual palparon nuestras manos. Es decir, no solamente creemos en Dios porque es algo como etéreo, sino que además de que ese espíritu es real, absolutamente real, pero además se hizo carne, de manera que Él no solamente murió, sino que resucitó, y en ese cuerpo resucitado está en su trono de gloria, y en toda la eternidad veremos a ese cuerpo glorioso y resucitado. No iremos al cielo a ver algo invisible, sino algo visible, de manera que la Biblia dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Es decir, el plan de Dios de hacerse visible, de que su palabra, porque recuerden que verbo es la palabra para palabra o para referirse al logos de Dios. Lo invisible de Dios se hizo visible a través de la manifestación, tan visible que no solamente será visible
en la manifestación aquí en la tierra, sino en toda la eternidad. Para los que tienen la duda, bueno, ¿y veremos a Dios en la eternidad? Claro que sí. Jesús mismo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y en la eternidad veremos al Padre a través de la faz de Jesucristo. Veremos la imagen misma de su sustancia a través de la única imagen del único Dios en el universo, y es Jesucristo, el cuerpo glorioso, el cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué quise introducirme por este lado? Porque es una forma de tratar de poner en palabras lo que quiero trasladarles hoy. Es que hay cosas de Dios que son invisibles, pero hay cosas de la obra de Dios que son visibles. Es decir, en su esencia Él es invisible porque es espíritu, por definición. En su naturaleza Él es invisible, en su esencia Él es invisible, no se puede ver, pero Él se manifestó en carne para dejarse ver. De la misma manera, cuando hablamos de la palabra, de la enseñanza, de la doctrina, del conocimiento, esto realmente no se puede ver. Por ejemplo, una persona puede ser muy erudita, puede ser muy letrada, puede ser muy conocedora, puede ser muy sapiente, puede ser muy profunda en el conocimiento, puede tener mucha sabiduría y mucha inteligencia y mucho conocimiento, pero eso normalmente no se ve. Se ve de pronto o se nota cuando empieza a hablar, como alguien decía alguna vez, se nota que usted lee por la forma como habla. Es decir, en algún momento se va a notar, pero si esa persona está en silencio, nadie sabe quién tiene más conocimiento. Es algo que está interno en nosotros, es invisible. Pero cuando se da a conocer el plan de Dios, es que no solamente demos a conocer erudición, conocimiento, teoría, técnica, sino vida. Y es allí donde quiero centrarme. Rema en la vida, diga, rema en la vida. Rema en la vida es que esta palabra escrita y aún la palabra hablada se convierta en algo que ha interiorizado tan profundamente en nosotros que se ve reflejado en nuestra conducta. Y no hay mejor manera de impartir algo sobre alguien que una persona que habla, como dice la Biblia de Jesús, como quien tiene autoridad. Es decir, con lo que en términos más conocidos para nosotros, tiene autoridad moral para hacerlo. Eso es algo mucho más poderoso que todo el conocimiento del mundo. Usted puede conocer a un teólogo que haya llegado a niveles de doctorado y puede conocer a una persona muy sapiente, tipo fariseos, tipo doctores de la ley, tipo gente que conocía, incluso algunos de ellos tenían también una memoria prodigiosa. Realmente Dios dotó con una sabiduría impresionante, especialmente algunos del rango de los escribas, que tenían la capacidad de memorizar libros enteros, memorizar y saber letra por letra, saber palabra por palabra, conocerlo todo, tenerlo por allá tan interiorizado que cuando iban a hacer lo que se llaman las copias de copias, los copistas, siempre tenía que estar un intelectual de estos allí parado, porque mientras el uno copiaba, el otro dictaba, el uno decía en alta voz, el que la sabía de memoria podía corregir y decir, no, esa palabra no sigue, esa letra no sigue. Por eso la seguridad de la traducción bíblica es extraordinaria. Incluso desde la antigüedad Dios se encargó de dotar a gente como esta con un nivel de intelectualidad impresionante. Alguna que otra vez he tenido la oportunidad de conocer también a gente así, gente que se sabe de memoria la Biblia o se sabe de memoria ciertas cosas. Alguna vez conocí a alguien que decía, bueno, pregúntenme de tal libro, yo sé dónde queda, y uno le decía, y efectivamente lo tomaban varias personas y le decía, ¿qué dice la última parte del versículo tal, del capítulo tal? Y él sabía dónde. A veces lo decía al revés, lo decía al derecho. Se sabía, era una memoria obviamente prodigiosa, era una persona con un nivel de prodigio realmente. Y se podía decir que era lo mismo que tenían muchos escribas, eran gente prodigiosa. Sí, alguno que otro tenemos algún nivel de memoria, como diría Juan Gosaín, cuando a él lo felicitan, uno de los hombres más intelectuales de nuestro país, un periodista con un nivel de memoria magistral impresionante, pero le preguntan a él sobre el tema de la memoria y él diría yo que en un acto de humildad y en una forma de respuesta un poco para no sentirse como arrogante, porque todo lo exaltaban por su capacidad de memorizar datos y fórmulas y fechas y una cantidad de cosas, pero él decía que no hay mejor memoria que la memoria de un bobo.
Decía, yo tengo memoria de bobo, porque los bobos se acuerdan de todo, decía él. Tratando de decir, no soy la gran cosa, es simplemente es algo que no es el gran mérito. Dios me lo dio, diciendo, no me exalten tanto por algo que no tengo mérito en ello, simplemente Dios me lo dio. Asimismo, ocurría con estos escribas. Era gente con una memoria prodigiosa. Pero aquí viene el asunto: los que se sentaban en la cátedra de la ley de Moisés eran personas también prodigiosas, eran eruditos, eran doctores en la ley, eran intérpretes, era gente con una memoria magistral, con una memoria admirable, envidiable, con una capacidad extraordinaria. Pero el problema de ellos era que, como tenían de memoria la ley, la Torá, el Tanakh, que es el nombre bíblico, el nombre de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, aunque tenían el conocimiento en la época ya de Jesús, después de la Septuaginta, obviamente ya sabían las subdivisiones propias de la Biblia y la Torá y el Tanakh y los Nevi'im, y sabían eso y podían recitar la Escritura. El Señor en algún momento, y tomó eso como una paráfrasis, dice: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen, o no hagan conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaban a impartir, es decir, a soltar lo que sabían, evidentemente eran unas cátedras. Por eso se llama la cátedra de Moisés. Era gente que daba gusto escucharlos hablar, eran lujo a la hora de hablar. Entre otras cosas, que ellos crecieron en un escenario altamente oral. Es decir, la cultura judía de la época era cultura estrictamente oral. Habían sido altamente influenciados por los mejores oradores hebreos, como eran los poetas y los profetas y los hombres de Dios. Cuando usted lee Biblia, pues los que hemos leído Biblia sabemos que la Biblia es riquísima también en literatura, es riquísima en figuras literarias, es extraordinaria, es un libro precioso. Eran los profetas, eran oradores, eran predicadores, eran hábiles en la oratoria, y evidentemente los judíos habían sido influenciados por los hombres oradores, los levitas, los sacerdotes, los profetas. Jesús mismo vino a ser uno de los más grandes oradores que ha existido aquí en la tierra, pero la cultura misma en la que ellos vivían era una cultura de mucha influencia oratoria. Por ejemplo, estaban los personajes ya para aquella época como Corax, que habían dejado sus reglas de la oratoria, o el famoso Aristóteles, y lo que tiene que ver con la retórica. Y entonces, en ese contexto en el que vivían, la gente, digámoslo de esta manera, y aún hoy no es tan diferente con los políticos y los hombres que hablan bien, y la gente se siente absorbida por ese discurso. La gente le encanta la oratoria. Cuando un experto, hábil orador les habla lo que quieren oír, aunque diga pura sarta de mentira, pero la gente se siente como contenta, motivada escuchando hablar a esta gente. No era tan diferente en la época de la iglesia, en el contexto de la época de Jesús y también de la iglesia primitiva. Cuando yo enseñaba homilética basado en un libro de Jerry Jones que se llama Nosotros Predicamos, él profundiza un poco en algunos oradores extraordinarios y las reglas de la oratoria, y cómo la homilética también tomó mucho de eso. Y hoy en día podemos ver gente que puede estructurar un mensaje sin notas, con bosquejo mental, sin bosquejo mental, no importa. Lo importante es que ya tiene las pautas de la oratoria. ¿Y por qué les hablo esto? Porque no es tan diferente nuestra época. Sí, han pasado casi 2000 años o alrededor de 2000 años, pero aún así la gente sigue muchas veces encantada por predicadores extraordinarios que predican en las redes sociales, en la televisión, en YouTube, en Facebook. Hoy en día, en la época que vivimos, en la era de las comunicaciones, obviamente el arte del bien hablar, y créame que a mí me encanta la oratoria, me gusta leer sobre los mejores libros de oratoria. Sí, me gusta eso. Tengo por ahí una mini colección de libros de el arte de hablar en público, cursos de hablar en público. Eso está bien. Yo mismo escribí sobre eso y enseñaba cómo hablar en público. Pero existe un fenómeno espantoso que también ha permeado, así como en la época de Jesús, en la época de los primeros siglos y en todas las épocas históricas y hasta la actualidad. Un fenómeno donde a la gente le gusta más el maestro o el predicador o el orador
o el que habla en público, que sepa hablar más o mejor que los demás, sin importarles la conducta y la moralidad de esos individuos. Es decir, solo les importa, hombre, pero es que habla bonito, pero es que es convincente, pero es que me gusta como mueve las masas con su forma de hablar. Y en la época de Jesús no era diferente. De manera que cuando escuchaban a oradores extraordinarios como Juan el Bautista, que yo sé que algunos lo critican por pensar que era muy rudo, pero en realidad era un hombre que tenía una capacidad oratoria impresionante y un respaldo y una unción extraordinaria para ir a predicar al lugar donde ese señor predicaba. No cualquiera van a ir en masas. Ese señor no predicaba en el mejor púlpito, ni en el mejor coliseo, ni en un lugar extraordinario, ni arregladito, no, en un lugar rústico, y allí acudían masas a escuchar a Juan el Bautista. No hizo un solo milagro, porque otros dirían, no, claro, seguro era un hacedor de milagros. No hizo un solo milagro, pero su forma de hablar era una forma extraordinaria. Él había sido ungido para eso. Él había sido ungido para ser el antecesor o la antesala de la palabra hecha carne. Es decir, después de él vendría otro mejor que él. Así que este hombre iba a ser tremendo. Y en ese contexto crecieron muchos niños judíos, crecieron muchas personas escuchando a los mejores. Habían oído hablar de los filósofos griegos. Ya para aquella época los mejores oradores habían pasado por el mundo también. Los más eruditos en hablar. Existían lugares incluso donde se reunían exclusivamente a oír hablar gente, como era el Areópago, lugares donde se sentaban simplemente a escuchar filosofar. Muchas de esas cosas eran literalmente tonterías, pero a la gente le encantaba ir a escuchar hablar tonterías, hablar y hablar y hablar y hablar. Hoy en día no es muy diferente. Hoy en día los programas que más masa mueven son los programas de humor. Gente que se experta en hablar y aparte de aplicarle al hablar humor, y la mayoría de ese humor es basura, es grosería, es inmoralidad, humor verde, humor negro, humor de todo. Porque hasta le han puesto colores a ese humor. Y a la gente le encanta eso. Ahí la mayoría de los programas más vistos tienen que ver con oratoria. ¿No cree usted que el foro de Davos y la ONU, esos discursos, si usted mira los discursos de esta gente, por supuesto son gente relevante en sus naciones y para el mundo, pero son los más vistos? Y también ciertos oradores o ciertas personas. El ser humano por cultura, por naturaleza, por diseño, siempre es tendiente, lamentablemente, a dejarse llevar solo por el hablar bien, aunque hablen bonito y aunque vivan feo. ¿Sí me estoy explicando? No, pero es que no importa. Y eso hace que no solamente me refiero a nivel de sociedad, aún a nivel de iglesia, que muchas veces se haga de lado la realidad del carácter moral solamente con que la persona que esté allí, el líder que esté allí, o el pastor que esté allí, o el que predica bien, y se hace a un lado la realidad de la moralidad espiritual. Y en el contexto de la época de Jesús no era diferente. Claro, los hebreos habían sido influenciados por gente de altísimo nivel, y aparte de eso viene el Señor y prepara un grupo de personajes que también la misma gente después decía, pero esta gente ¿de dónde sabe tantas letras? ¿Cómo es que no sabemos que sean tan educados, tan eruditos muchos de ellos? Pero los escuchamos hablar de una manera impresionante de Jesús. En alguna ocasión dijeron, nunca habíamos oído hablar hombre como este. Y claro, siempre esto los movía. Pero veían en gente como Pablo, gente como Pedro, gente como Juan, como los apóstoles, que habían aprendido directamente en la escuela del mejor orador de la historia, del mejor evangelista, del mejor predicador, del mejor maestro. Porque dicho sea de paso, nuestro amado Señor Jesús es el mejor en todo, insuperable, incomparable, nadie como Él, absolutamente superior en todo. Gloria a Dios. Y claro, dijeron, con razón, andaban con Él, aprendieron de Él, y hasta el día de hoy todavía predicamos de los sermones de Pablo, de los sermones de Pedro, de esa manera magistral como Dios los usó. Y claro, en ellos había algo más, y es en lo que yo me voy a centrar acá. Había algo mucho más profundo que eso, y es que la enseñanza
de ellos no era mera teoría, era una enseñanza que había sido aplicada a sus vidas, se había convertido en un rema, es decir, el rema es como esa palabra encarnada en nosotros, el logos es lo que está aquí escrito, el logos es lo que está aquí plasmado, pero el rema es cuando eso que está escrito, eso que está plasmado, impacta profundamente no solo nuestra mente, es decir, no solo nos hace saber de memoria Biblia, sino que nos impacta en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra conducta, en nuestro carácter, y nos lleva a ser unas personas transformadas para la gloria de Dios. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos del rema en la vida, estamos hablando de que en el cristianismo puro y verdadero, esto no es una apología a la ignorancia bíblica, no estoy diciendo que no importa no estudiar la Biblia y que no hagamos de lado el estudio bíblico, no. Lo que es en realidad este mensaje es que nosotros entendamos que más que conocer Biblia, más que saber Biblia, se requiere que eso que sepamos, así sea poco o mucho, pueda impactar nuestras vidas, de manera que a través de nuestras vidas, otras vidas también sean impactadas para la gloria de Dios. Alguien puede aplaudir el nombre de Cristo conmigo este día y decir gloria a Dios. Ahora, la doctrina verdadera, porque sobre todo en círculos pentecostales unitarios del nombre también hablamos mucho la sana doctrina, la doctrina sana, la doctrina sana. Sí, pero el propósito de esto es que más que solamente saber doctrina sana, se requiere vivir de acuerdo a esa doctrina sana. Porque hay gente que sabe doctrina sana al revés y al derecho, pero su conducta, su carácter, su manera de vivir, su manera de hacer, su manera de hablar, incluso y hasta su manera de pensar, va totalmente en contravía de esa doctrina sana. La doctrina verdadera no solo debe ser enseñada, sino que debe ser vivida por el maestro, por el predicador, por el padre, por el líder, por el hombre o la mujer de Dios que esté hablando. Debe ser vivida para producir una vida transformada en sus oyentes y en sus discípulos. Y creo que allí está el meollo del asunto. Por eso dejé este punto al final de todo. Después de hablar de imposición de manos, después de hablar de impartición de espíritu, quise dejar esto al final de todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en una época donde, a diferencia de Jesús y a diferencia de los filósofos de aquellas épocas, que aunque claro, en nivel oratorio, no por nada, el mismo Aristóteles dejó reglas tan claras que hasta la fecha incluso han influenciado las mismas reglas de homilética, de cómo estructurar un discurso. Las reglas de Corax, que son extraordinarias, también han dejado reglas claras para estructurar un discurso en sus 5 pasos claves de cómo hacer un discurso mucho más eficaz, mucho más contundente, mucho más influyente. Pero, amados hermanos, la diferencia, y aún ellos, porque cuando pude estudiarlos me di cuenta que aún el mismo Aristóteles y aún el mismo Corax, en alguna parte de su contenido, de su exposición, de la importancia de hablar en público, hacían énfasis en que lo que el orador vaya a decir haya marcado primero la vida de la persona, que haya impactado primero la conducta de la persona. Hasta ellos hablaban del etos y del patos y del logos. Ellos hablaban del hecho de que la persona no solo se enfoque en el logos, sino que haya influenciado el carácter mismo del individuo. Porque, amados hermanos, cuando una persona habla de algo, no es lo mismo una persona que sabe de lo que habla, que una persona que además de que sabe de lo que habla, tiene pasión por lo que habla. Porque no es lo mismo tampoco escuchar a una persona que sabe de lo que habla y tiene pasión por lo que habla, pero no vive lo que habla, a escuchar a una persona que sabe lo que habla, tiene pasión por lo que habla y vive de acuerdo a lo que habla. Su mensaje será más poderoso porque no va acompañado de palabras solamente, sino de conducta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y es ahí donde está el asunto. Cuando, a diferencia de los demás, sí, Aristóteles, gracias por su enseñanza, Corax, gracias por su enseñanza, pero al fin y al cabo eran unos paganos que murieron en el paganismo. A diferencia de Jesús,
que también dio pautas muy poderosas, y los apóstoles, pero siempre hacían énfasis en que no solamente, como leíamos al texto inicial, y por eso ese fue el texto que tomé como base, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, es un texto muy bien usado en el arte de el hablar y predicar la palabra, lo que se llama homilética. Dice: procura con diligencia presentarte, oiga este orden de prioridades, a Dios aprobado. Es decir, primero, predicador, maestro, padre, porque no quiero tampoco circunscribirme ni dejar esto cerrado al púlpito, porque es que muchas veces se piensa que el predicador es el que toma el micrófono un día en la congregación, en el púlpito, el domingo, el jueves, o en un grupo de amistad. No. El predicador real es el que transmite, el que imparte con su vida un testimonio real de transformación, de manera que las personas puedan decir: hombre, se cree lo que esa persona predica, no solo porque lo dice bonito, porque sabe lo que dice, porque se le siente pasión cuando lo dice, sino porque su conducta respalda su predicación. No hay mejor predicación que la que va respaldada con el testimonio, con el ejemplo y con los hechos. No hay mejor mensaje que este. Creo que algunos le atribuyen a Einstein esa frase, pero es más o menos así. Hay personas que usan mucho esa frase de que más poderosas que las palabras son los hechos. ¿Por qué? Porque las palabras pueden persuadir, pueden impactar, pero los hechos, el ejemplo puede llevar, puede jalar con mucha mayor fuerza y mayor contundencia. Y ese es el llamado en esta mañana, amada iglesia del Señor. Debemos en esta época, donde ahora creo que se incrementó la cosa, porque en aquella época para poder escuchar a los mejores oradores tenían que ir al Areópago o tenían que pararse en alguna plaza pública a ver si alguno de estos palabreros o alguno de estos personajes se ponían en público y hablaban. Era un lugar específico, no había radio, acuérdense ustedes, no había YouTube, no había internet, no tenían redes sociales, no tenían televisión, no tenían nada de estos medios de comunicación, ni siquiera, por ejemplo, en una época histórica, especialmente en la época de Spurgeon, por ejemplo, era una época donde los discursos tampoco eran audibles, pero sí eran escritos. Ya la prensa los distribuía, los escribían. Había personas que escribían. Imagínense lo que es escribir los mensajes a la velocidad con la que yo puedo hablar, y alguien está escribiendo el mensaje y luego tengan que repartirlo a los que no vinieron. Esa era la forma como los predicadores hacían que el mensaje llegue a más personas. Hoy en día tenemos la facilidad de grabar. A esta misma hora se está transmitiendo en directo, etcétera. Hay gente que está escuchando, y en la época que nosotros vivimos, estamos viviendo en una época todavía más compleja, porque ya puede ser que en la iglesia tengan un buen predicador, un buen pastor, un buen líder, pero las redes están infestadas de todo tipo de oradores. Algunos dicen cosas que valen la pena oír, otros dicen cosas que no valen ni siquiera la pena oír, o algunos dicen cosas que vienen de la palabra de Dios, otros vienen de doctrinas de hombres y otros vienen de doctrinas de demonios. En otras palabras, es peligrosísimo el ambiente en el que vivimos nosotros hoy. Hoy en día también te lo escriben, por eso tenemos literatura, tenemos libros. Hoy en día te lo escriben, hoy en día te lo cantan, hoy en día te lo hacen en música, hoy en día te lo hacen en cortitos, porque la gente se volvió perezosa. Antes les encantaba escuchar largos discursos, ahora la gente le escucha que todos se los digan en condensado, en un minuto, con la inteligencia artificial, con la vida de microondas, todo rápido, todo ya. Y claro, la mayoría de gente debe entender que las cosas verdaderamente importantes toman tiempo. Y no se aprenden en un video o en un clip de 30 segundos. Ahí habrá pautas, pero hay cosas que hay que prestarle atención. Y estamos viviendo en esa misma época. Y si a eso le añadimos el hecho de que además de que ya la mayoría se han vuelto especialistas y expertos en solo hablar los 30 segunditos, los 45 que permiten, o el minutito que permiten, y todo rápido, todo así acelerado, y ya la gente no quiere ni siquiera profundizar en el conocimiento, ¿qué podemos decir del carácter? Hoy en día a la gente ya ni le importa el carácter. Ya no le importa qué clase de carácter tiene, moral me refiero, cuál es su conducta moral, cuáles son sus pensamientos verdaderos en el hombre o en la mujer que les está hablando, ya sea el profesor, ya sea el político, ya sea el líder, ya sea el pastor, ya sea la mamá o el papá, ya sea quien sea.
Lamentablemente estamos viviendo en una temporada donde muchas personas solamente están interesadas en cómo se oye y no en cómo se vive. En que suene bien, pero no importa si eso me sirve para la vida y no en un sentido utilitarista o pragmático de que lo importante es que se sienta bien aunque no sea moralmente correcto. Pero lo que a nosotros nos interesa es que hay cosas, y usted y yo sabemos que hay cosas que, aunque tal vez no hacen sentir tan bien, pero es necesario hacerlas para agradar a Dios primero. Diga conmigo, primero Dios. Ahora, dicho esto, puedo profundizar un poco en los detalles. La enseñanza debe estar encarnada en la vida misma del que enseña, porque sólo así hay una verdadera impartición espiritual. Diga eso conmigo, enseñanza encarnada. Ahora, cuando la enseñanza está encarnada, yo conocí a alguien por ahí que decía que le invitaban y le pagaban por dar discursos de la Biblia, pero él era un completo pecaminoso. Ni siquiera se había arrepentido, pero podía hablar. Entonces le pagaban. Y cualquiera diría, oh, sabe harto de la Biblia, sabe mucho de la Biblia, tiene que ser una buena persona. Y realmente no lo era. Pero qué importante es que una persona no sepa tal vez tanto de la Biblia, aunque es necesario saberlo, pero como diría Abraham Lincoln alguna vez, lo importante es que por fe, sea que sepamos mucho o entendamos mucho de la Biblia, por lo menos lo poco que sabemos o lo poco que entendemos de ella, lo apliquemos a nuestra vida como personas, como individuos, como familia, como sociedad. Tal vez aquí entre ustedes hay alguien que diga, ¿cómo quisiera saber más de la Biblia? Pero yo le invito primero, lo poco que ya usted sabe, póngalo en práctica para que Dios sea glorificado con eso poco que ya usted sabe. Porque el que es fiel en lo poco será fiel luego sobre más. Porque el que añade ciencia añade dolor. Y esto implica que no es que no debamos aprender. Esto implica que a mayor conocimiento, mayor es el juicio. Es decir, una persona que sabe más va a ser más responsable delante de Dios por lo que sabe. Por eso aquí no es colección de títulos, no es colección de diplomas, no es colección de conocimiento. No es que nos volvamos solamente atiborradores, gente que se llena, se satura de conocimiento, sino que demos de lo que ya tenemos. Ahora escuche bien esto. Como afirma el apóstol Juan en tercera de Juan capítulo 1 versículo 4, dice, no tengo mayor gozo que este. Mire cuál era el gozo del apóstol y predicador Juan. Dice, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mire que no dice, no tengo mayor gozo que este, el saber que mis hijos conocen mucho de la Biblia. Son unos eruditos de altísimo nivel. Son de grueso calibre. No, dice, son gente que andan en la verdad. Y ahí está la diferencia. Por eso es que esto, concatenado con lo que diría Pablo en 2 Timoteo, él dice, predicador, líder, procura con diligencia. Lo contrario a la diligencia es la negligencia, la pereza, la dejadez. Él dice, emprégate por completo a presentarte a Dios primero aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hay una prédica del pastor Valverde que se llama unción o aprobación, muy buena. Y en ese mensaje, él usa este versículo, por supuesto, aplicado al mensaje, pero es muy interesante porque él dice que hoy en día la gente, la mayoría, incluso en las iglesias o en los grandes eventos, están impactadas por la unción del predicador, pero no se fijan tanto en la vida del predicador. Están movidas por la forma sublime de compartir el mensaje, pero están ignorando el peligro de lo que realmente esa persona imparte más allá de sus palabras. Porque el punto de este mensaje es que no se trata de que alguien diga cuánto sabe, sino cuánto vive. Que no digan, wow, qué
qué erudito, qué genio, qué conocedor, sino sea que sepa mucho, sepa poco, su vida es su mayor testimonio. Ahora, noten esto, el apóstol dice que usa bien, claro, traza bien la palabra, claro, sabe compartirla de manera clara, de manera contundente, de manera categórica, pero el texto es muy claro en decir que antes de trazarla, antes de usarla, antes de compartirla bien, su vida debe haber sido presentada a Dios y debe haber sido aprobada por Dios y no por los hombres. Y como les contaba, no como aquella persona que dice hasta que llegó conmigo y me di cuenta que ese hombre no era auténtico, no era integral, no era un verdadero hombre de Dios. Podía ser un buen predicador, pero no era un verdadero hombre de Dios. Ahora bien, el detalle es el siguiente: cuando la palabra es enseñada, no solamente con palabras, por muy organizadas que sean, sino que esa doctrina es impartida. La impartición de sana doctrina no consiste únicamente en expresar conceptos correctos, lo cual es importante. Por eso el texto dice: andan en la verdad. La Biblia dice que la iglesia debe ser columna y baluarte de la verdad. Somos llamados a conocer la verdad, como diría Juan 8:32 y 8:36, para ser libres. Pero el punto aquí es que no basta solamente con enseñar la verdad. Es decir, ya peor aún si la persona, además de que no lo vive, lo que enseña, gran parte de eso es mentira. Pero aún cuando la persona enseña la verdad, la delicadeza de esto es lo siguiente: que no basta con expresar únicamente conceptos correctos, sino en vivir conforme a ellos. Este principio se refleja claramente en uno de mis textos favoritos que aparece en el Antiguo Testamento, Esdras capítulo 7. Vaya a ese versículo, Esdras capítulo 7, versículo 10. Es un texto muy revelador. Dice el texto que Esdras, que era un hombre conocedor, era un escriba, era un hombre con mucho conocimiento y un hombre que Dios usó en una época histórica muy significativa. Dice: Esdras había preparado primeramente su corazón para, número uno, inquirir. Oiga esto: inquirir en la ley de Jehová. Número dos, para cumplirla. Y número tres, para enseñarla. Ese es el modelo correcto de un verdadero predicador. Cada vez que he enseñado cursos de homilética, una de las cosas que suelo hacer es precisamente esa: enfocarlos en este versículo. La mayoría están pensando en, bueno, deme las pautas, ¿cómo lo hacen? Explíqueme de qué manera lo hace. Solo quiero saber eso. Le digo, no, la verdadera enseñanza de homilética tiene que comenzar aquí. Es decir, más que saber cómo enseñarlo, cómo hacerlo, cómo hablarlo, cómo expresarlo. Alguna vez alguien me decía, y algunas personas me lo han dicho, haga un curso de oratoria, haga un curso de cómo hablar bien, cómo expresar. Y está bien, eso hace parte de la homilética, pero la base fundamental está en el carácter moral. La base fundamental está en cómo nosotros vivimos primeramente, siguiendo el modelo de Esdras. Esdras capítulo 7, versículo 10, donde se establece el orden divino. Inquirir la ley del Señor, es decir, indagar, profundizar, escarbar. Pero ¿cuál es el error de la mayoría de predicadores hoy? El error de muchos predicadores es que inquieren, indagan, profundizan, gastan lo que tengan que gastar, pagan como lo que tengan que pagar, solo para saber. A usted no le sirve de nada saber de la Biblia solo para saber. Solo para decir, ya tengo un nuevo título, otro título, un nuevo título, más y más y más. ¿De qué le sirve eso? Perdió mucho de su tiempo, no hizo nada. El hombre de Dios, Esdras, nos enseña que el secreto de inquirir, de profundizar, de preguntar, es no para enseñar, porque ese es el otro problema. La mayoría dice, no, yo no lo hago solo para saber, yo lo hago para enseñar. Pero esa no debe ser nuestra principal motivación. Ni solo para saber, ni solo para enseñar, sino para cumplir. Y ahí está el secreto: para aplicar primeramente a nuestra vida.
Y ese es el modelo. Por esa razón, la mayoría de predicadores que se vuelven ineficaces son los que hoy en día, por ejemplo, con la cultura de uno de los grandes peligros de la inteligencia artificial, es que usted puede poner qué mensaje, cuántos puntos, y en literalmente un segundo usted tiene un mensaje. Y si además la persona solo lo hace por eso y no lo aplicó primero, se va a notar, se va a sentir, se va a percibir. Es fácil detectar, incluso yo que también indago en ese mundo, es fácil detectar cuando una persona saca un mensaje de IA que un mensaje que salió de su corazón. Es muy fácil, aún por la forma de hablar, porque a veces uno se da cuenta de gente que cuando hablan en público, cuando hablan normalmente no tienen tanta retórica como cuando sacaron un mensaje de IA. Y uno dice, hombre, evidentemente no es auténtico. Y peor aún si ese mensaje no fue vivido primero. El secreto está en que esa palabra, es decir, yo personalmente leo, y más hoy si alcanzo leeré un fragmento de un libro, no estoy en contra, siempre les he motivado, hermano, indague, lea, profundice, inquiera en la palabra, busque versiones, les hemos dado pautas, todo lo demás, un comentario, no se rija solo por eso, pero por lo menos indague, profundice. Pero más que eso, es más que simplemente decir yo aprendo para enseñar porque me toca el jueves, porque me toca en el grupo, porque me toca el domingo, porque tengo que enseñar allá. No, es para primero cumplir allí. Es que el primero en ser confrontado debe ser el predicador. El primero en ser impactado por esa palabra debe ser el predicador. Es esa persona la primera que debe decir. Es más, muchos de los mensajes que Dios me ha dado en mucho tiempo, a veces he tardado meses en compartirlos en público, años, porque en algunos de ellos digo, todavía me falta cumplir esto. Muchas veces ya tengo estructuradito, lo tengo listo, pero llega un momento donde digo, Señor, yo no me sentiría capaz de compartirlo abiertamente, directamente, porque todavía siento que por lo menos este punto lo dejaré para el final o para el otro tiempo, no, o en otro mensaje. ¿Por qué? Porque siempre se me viene Esdras 7:10, Esdras 7:10, Esdras 7:10. Acuérdate, el secreto no es yo aprendo para saber, yo aprendo para enseñar, sino que yo aprendo primero para aplicar, yo aprendo para vivir, yo aprendo para cumplir, aunque no me toque enseñar. Y cuando no me toque enseñar y yo aprendo para cumplir, soy más impactante que el que tiene que enseñar y no ha cumplido primero. ¿Sí me explico? Ahora, noten esto. Cuando una persona ha entendido esto, entonces cuando da el tercer paso, que es enseñar, la enseñanza será mucho más eficaz, será mucho más impactante, será mucho más poderosa. Ya no hace falta gritar tanto. Aunque a mí me encanta también levantar la voz en muchos momentos del mensaje. Ya no se mide tanto por cuántos lloraron, ni por cuántos dijeron amén, ni por cuántos gritaron, ni siquiera por cuántos pasaron al altar. Se mide porque esas personas van a ser marcadas de por vida, después de que fueron sometidos a una palabra de una persona que habló con autoridad. Cuando una persona habla con autoridad, tal vez nadie lloró, tal vez nadie habló en lenguas, pero sus vidas van a ser marcadas para siempre. Sus vidas van a ser impactadas para siempre. Yo he tenido la oportunidad de escuchar algunas veces, pocas en realidad, a gente de ese nivel. Y en las pocas veces que he tenido que ser expuesto a ciertas personas así, el mismo tema, la misma palabra, el mismo versículo, la misma enseñanza, los mismos 3 puntos, pero han marcado mi vida para siempre. Y después cuando empiezo a indagar más que en el conocimiento de la persona, en la persona, me doy cuenta y digo, con razón. Siempre les he testificado, alguna vez oí a una mujer predicar, que fue una de las mujeres que más marcó mi vida hasta el día de hoy. Tenía 16 años cuando la escuché predicar por primera y única vez en vivo y en directo. Y esa señora predicó de un tema que yo he escuchado toda la vida, pero su forma de predicarlo me impactó tanto que literalmente cambió mi vida desde allí hasta el día de hoy, después de todos esos años. Varias, tal vez creo que 16, 26, 30, casi 2 décadas después. Y aún así mi vida fue marcada por un mensaje de 45 minutos de una mujer que nunca vi después de allí. Sé que vive
pero su vida me marcó. Su enseñanza me marcó porque su vida está ligada a lo que esa señora predicó aquel día. Pero cuando una persona no lo vive, puede que sea muy bonito, puede que también uno diga, wow, pero no es tan impactante. No marca vidas, no transforma vidas. Llena mentes, pero no corazones. Satura de conocimiento, pero no impacta y transforma vidas. ¿Y cuál es mi petición? No tanto solo por usted, sino por mí, porque me he dado cuenta del poder que esto tiene. Lo he vivido en algunos escenarios, en algunos casos en particular. Personas que me dicen, pastor, 10 años después, 15 años después, 20 años después de escuchar una palabra, un mensaje, y me dicen o me escriben por cualquiera de las redes, pastor, ¿se acuerda usted de tal día que usted predicó tal cosa? La mayoría de veces sí me acuerdo, pero en algunas ocasiones ni siquiera me acordaba de eso. Pero dice, ese día cambió mi vida para siempre. Y hoy, tantos años después, quiero testificar. Eso es lo que Dios quiere realmente. Que no seamos coleccionistas de sermones, sino personas que hayan sido impactadas por una palabra oída a través de gente que anda en esa palabra, anda en esa verdad. ¿Cuántos dan gloria a Cristo el Señor? Y para redondear esto, cuando la verdad es vivida antes de ser enseñada, produce fruto, produce autoridad espiritual y transformación en quienes la reciben. En otras palabras, cuando una persona ha vivido esa palabra, lo primero que ocurrirá es que no solo hay fruto ya en su vida, sino que la gente a la que somete a esa persona como solemos decir algunos predicadores, bajo el sonido de su voz, esas personas quedan impactadas, porque la impartición tiene que ver con eso. La impartición tiene que ver con el impacto de cosas que son invisibles a nuestros ojos, pero que tienen efectos visibles en las personas. ¿Qué es invisible a nuestros ojos? Un virus. ¿Qué es invisible a nuestros ojos? La radiación. ¿Qué es invisible? Muchas cosas son invisibles, pero una vez que alguien es impactado por eso, puede ser afectado. Lo mismo ocurre con la impartición espiritual. Es invisible. Es más, en este mismo instante, mucho de lo que está sucediendo aquí es invisible. Es visible quién está predicando, es visible ciertas cosas. Las ondas sonoras no son visibles, pero el impacto que produce la palabra es poderoso y es invisible al inicio, pero puede verse por el fruto, puede verse por los resultados. Y quiero dar gloria a Dios porque he oído literalmente de varias personas en estos días frases similares como: Dios me hizo libre desde ese día hasta hoy. Pastor, en ese mensaje, pastor, en esa predicación, pastor, en esa administración, algo se rompió y se rompió definitivamente. Y doy gloria a Dios y pido a Dios que se mantenga firme. Pastor, algo cambió para siempre en mí. Y esa es la clave. La clave es que no solo se enseñó, sino que se impartió una palabra que ha liberado a una persona para gloria suya. Pero también produce autoridad espiritual. Es decir, la persona ya no habla solo por hablar, no habla teoría, sino que habla experiencias poderosas que ha vivido y transformación en quienes la reciben. Ahora, impartiendo según el ministerio que cada quien tiene, porque evidentemente el ministerio que una persona tiene se va a impartir también. Si usted, como lo he dicho en varias ocasiones, está sometido a escuchar a un maestro o a un evangelista o a una persona con corazón pastoral, eso en algún momento va a penetrar en el corazón, en la vida misma de las personas. Si es un maestro, lo que hace es despertar el deseo por conocer más, por profundizar en la palabra. Si es un evangelista, el deseo por ganar a otros. Si es un pastor, el amor por la iglesia, el amor por la obra del Señor. Ahora, el punto aquí, ¿cuál es? El punto es que cuando una persona imparte según el ministerio, lo hace cuando tiene un rema en la vida, es decir, cuando la enseñanza ha sido aplicada, cuando esa palabra ha marcado primero su vida. Esa persona lo hace con dos aspectos, con dos características que son claves. Número uno, lo hace con autoridad. Y número dos, lo hace con compasión. Diga, autoridad y compasión.
El texto en Marcos capítulo 1, versículo 22, hablando del Señor, dice, y se maravillaban de su doctrina. Pero mire, no solo porque, claro, ellos ya estaban acostumbrados a oír a los mejores oradores, discípulos de discípulos directos y digamos descendientes en cuanto a discipulado se refiere, del mismo Aristóteles y de hombres de alto renombre como los mejores filósofos oradores de la época. Y claro, ellos estaban acostumbrados a escuchar gente que daba buenas doctrinas o daba buenas ideas o buenas enseñanzas o buenas filosofías o buenos discursos. Pero cuando escucharon a Jesús se dieron cuenta que había algo diferente en él, y es que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, notaron algo diferente. Dijeron, sí, escuchamos a los mejores entre los hebreos y hasta entre los griegos, pero este es diferente. Este enseña con autoridad, una autoridad que iba acompañada no de un señalamiento, sino de una liberación, de una compasión, de una autoridad. Y es allí donde se enfocaban los hebreos, a diferencia de otras culturas, porque dependiendo de la filosofía de doctrina o de enseñanza que rige a una cultura, será como esa cultura va a preparar a sus individuos. Y quiero llevarles a unos aspectos finales analizando algo que recordé ahora esta mañana, precisamente mientras estaba meditando en lo que hoy quiero compartirles. Estaba recordando que cuando leí hace un tiempo un libro, uno de los libros que más me ha impactado, tengo aquí en mis manos el libro del Christian Oberman, que se llama Supuestos y Estilos de Vida, que se refiere básicamente a cómo los pensamientos que rigen a una sociedad, para usar palabras sencillas, o que rigen a una persona, pueden marcar para siempre todos los demás aspectos de su vida. Es decir, dependiendo de lo que esa persona piense sobre algo, va a marcar sus conductas, va a marcar sus tradiciones, va a marcar todo lo demás. Y encontré algo sumamente relevante en este libro, en una de sus páginas, en uno de sus fragmentos, que habla acerca de 3 ciudades en particular, y dentro de esas 3 ciudades habla de 2 ciudades que son conocidas en la historia como ciudades-estado. Una de ellas la ciudad de Esparta y otra de ellas la ciudad de Atenas. Y es muy interesante como este autor, por supuesto cristiano, hace una comparación o un parangón con otra ciudad, que es la ciudad de Jerusalén. Y luego él dice, mire, la forma como regía los pensamientos que regían a los espartanos, a los atenienses, era tan diferente a los judíos en Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo que regía el sentido de la enseñanza iba a regir el sentido de todos los demás aspectos de su vida. Y por eso lo primero que quiero destacar aquí, que le va a ayudar a poner en práctica esto de la enseñanza aplicada, es el hecho de que lo primero que debe tener claro el que va a enseñar, sea pastor, sea líder, sea maestro, sea quien sea, es el propósito que tiene con esa enseñanza. Es decir, ¿cuál es su propósito? ¿Qué busca usted? ¿Cuál es la finalidad con esa enseñanza que usted está dando? ¿Qué es lo que usted busca realmente? Eso es lo primero, el propósito. Cuando se habla del propósito, se habla de la finalidad que alguien tiene o busca cuando va a enseñar. Y se lo simplifico de la siguiente manera. Los niños, los adolescentes, los muchachos en Esparta eran educados, entre comillas, eran formados con un propósito en particular. En Atenas eran educados, eran formados, educados, entre comillas, con otro propósito en particular. Pero los niños, los adolescentes y las personas judías, los hebreos, eran educados con un propósito diferente, y dependiendo del propósito, todo el resto de su vida era marcado para siempre. Por ejemplo, cuando se habla de Esparta, hubo un teólogo llamado William Barclay que dijo que la educación en Esparta tenía por finalidad o propósito anular al individuo para servir al Estado. Es decir, en la educación espartana lo único que importaba era servir al Estado, era
que el Estado era una educación estatista, dicho de otro modo. Lo importante era que las personas hagan algo para que el Estado sea protegido, para que la ciudad sea guardada, para que peleen en favor de la ciudad. No importaban los sueños del individuo, no importaba lo que el individuo quería. Él no podía elegir, él tenía que ser un guerrero, él tenía que ser un militar, él tenía que pelear por su territorio. No importaba si él quería hacer otra cosa, no importaba si él decía, si lo mío es la música o la filosofía o las letras, no me importa eso. Lo que importaba es que tú vas a ser educado para servirle únicamente a tu Estado. Número 2. Estaban los atenienses. Los atenienses eran instruidos de una manera diferente. Realmente ya no eran estatistas, ellos eran más bien individualistas. A ellos ya les importaba solamente que el individuo se prepare, se capacite en letras, en arte, en filosofía, en cultura, porque el único propósito o el único fin era que ellos le sirvan a la cultura, le sirvan a la sociedad. Es decir, ya no eran entrenados para ser guerreros, ya no eran entrenados para ser militares como los espartanos, para servirle al Estado. No, ahora eran entrenados y únicamente con el propósito de que su individualismo, su conocimiento, su sapiencia salga a relucir y le sirvan a la cultura o le sirvan a la sociedad. Es decir, ambos casos obviamente eran negativos, porque en el uno se anulaba al individuo para exaltar al Estado, y en el otro se exaltaba al individuo sin importar el Estado, solo la sociedad y la cultura. Y en este caso se hacían gente de renombre, por eso salían tantos filósofos reconocidos de ese territorio. Pero luego hubo un escritor llamado el mismo William Barclay, el teólogo, hizo un estudio y se encontró que los judíos tenían una forma de educación totalmente diferente. Y es que la educación tenía por objeto, o tenía por finalidad, o tenía por propósito, instruir al individuo para servir a Dios. Y allí hay una gran diferencia. Niño espartano, te instruimos para que le sirvas al Estado. Niño ateniense, te instruimos para que le sirvas a la sociedad y a la cultura. Niño hebreo, te instruimos para que le sirvas a Dios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el niño hebreo era útil para el Estado y también era útil para la cultura, porque se había enfocado primero en Dios. El niño ateniense solo le servía a la cultura, pero escasamente al Estado. El niño espartano le servía al Estado, pero no le servía a la cultura. Eran iletrados, la mayoría de ellos eran solo peleadores, buenos para pelear, muy poco en el intelecto. Los otros eran muy intelectuales, pero muy afeminados, muchos de ellos. Pero cuando se hablaba del niño hebreo, se le enseñaba la identidad de lo que es ser un hombre, lo que es ser una mujer, pero también que el verdadero sentido de la vida era terminarle sirviendo a Dios, sea que seas rey, sea que seas militar, sea que seas sacerdote, sea que seas levita, sea que seas papá, sea que seas mamá, sea que seas agricultor, sea que seas obrero, sea que sea lo que seas. Lo importante es que le sirvas a Dios. Por eso fue que cuando Daniel fue llevado cautivo, no pudieron destrozarle ese principio, porque dijeron, a mí no me dijeron que iba a ser eunuco cuidando mujeres para el rey. No, le dijeron que iba a ser rey, que iba a ser de linaje real. Pero como él entendió que al fin de cuentas lo importante era servirle a Dios, aunque lo pusieron de eunuco, lo castraron y todo, y lo metieron a cuidar como cautivo en Babilonia, pero aún con eso terminó sirviéndole a Dios, y Dios lo puso en alto y le sirvió a la sociedad y le sirvió al Estado y le sirvió a Dios también. Ahí es donde está la diferencia. Cuando una persona entiende esto, entonces sabe que si enseña, va a impartir rema a esas vidas. Y ya no importa si es pastor, si es líder, si es papá, si es mamá, si es líder, sea lo que sea. Lo importante es que va a enseñar para servir a Dios, para que Dios sea glorificado.
No solo para que te digan tienes conocimiento, no solo para que te alaben, sino para que Dios sea glorificado. Pero el segundo aspecto, recordaba, porque nuestras tareas cuando estábamos en la escuela de gobierno correspondían leer párrafo por párrafo, responder preguntas muy interesantes. Y recuerdo mucho en la página 62 que me marcó muchísimo, que leí de este libro. Y aquí ya se habla de algo que lamentablemente hasta cristianos han olvidado y han hecho de lado. Y es que en el modelo espartano, en el modelo ateniense, en el modelo secularista, donde sacaron a Dios de todo, aún de la educación, no importa la moral del maestro, no importa la integridad del maestro, lo que importa es que sepa. Y algunos dicen, no, lo importante es que el profesor de mi hijo sepa de lo que hace, no importa si es transexual u homosexual o bisexual o intersexual o pansexual o el nuevo abecedario que se inventaron. Aun cuando le enseñe educación sexual, ya no les importa eso, porque muchos se fijan solo en el conocimiento. Y hoy en día los modelos progresistas, diabólicos, ideológicos, ya ni siquiera el conocimiento importa. Por eso ponen a gente que no tiene capacidad para el cargo al cargo. Hoy en día en el Ministerio de la Mujer, en el actual gobierno, eligieron a un hombre trans que ni siquiera es colombiano. Y el anterior era otro hombre, y dice que en el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Igualdad. Amados, a ese nivel de locura hemos llegado, donde algunos de ellos les dan el título allí para poder ejercer. Está uno de los requisitos principales para ser embajador o tener relaciones exteriores es saber el otro idioma, y quieren quitar esa regla, que no importa el idioma, para eso hay traductores. Amados hermanos, por un lado, algunos le rebajan la importancia de la capacidad, pero por otro lado le rebajan la importancia de la moralidad. Y este aspecto es clave, porque en el modelo bíblico, el padre y la madre son los maestros de sus hijos. No son los secundarios, son los primarios. En el modelo social hoy no. El papá y la mamá, si además para colmo no tiene universidad, ¿qué va a enseñarle a sus hijos? Pero es al contrario, el secreto es que en el modelo bíblico, el deber de los padres era optar por un papel activo en la educación, en la instrucción de sus hijos, como se esperó en el principio de Abraham, el hombre de Dios que sabía que mandaría a sus hijos para que Israel llegara a ser una nación poderosa, según Génesis 18, 19. En la orden bíblica es ustedes padres, nosotros pastores, somos llamados a tener paternidad también espiritual. Somos los responsables principales de la educación de nuestra generación. Pero cuando la generación no entiende esto, entonces se olvida lo que algún erudito judío dijo. Abraham Heschel en una ocasión dijo: cualquier maestro fuera del hogar en el modelo de educación hebraica tenía que ser considerado como representante del padre. En otras palabras, tenía que tener la misma moralidad del padre para poder tener derecho a educar a sus hijos. Hoy en día la mayoría de padres ni siquiera se han interesado en saber qué moralidad tienen los que entre comillas educan a sus hijos. La primera pregunta que un judío se hacía acerca de un maestro no era ¿qué clase de erudito es ese? O ¿cuánto sabe? Sino ¿qué clase de persona es? Óyeme bien, no me interesa solamente cuánto sabes, lo que me interesa es primero cuánto vives, quién eres. Después de todo, y aquí está el secreto bíblico, Lucas 6:40, un discípulo bien instruido por su maestro no tenía la cabeza llena de los mismos datos de su maestro, sino que era realmente como su maestro. Y eso es lo grave. El Señor dice que el discípulo llegaría a ser como su maestro. No dice sabrá lo mismo que su maestro, sino que llevará a ser como su maestro. Porque lo que realmente impactará las vidas no es, yo puedo saber muchas cosas y enseñar. Y he visto en algunos discípulos que tal vez no pueden decir lo mismo, ni repetir lo mismo, ni saben lo mismo. Pero lo que se va a ver reflejado en ellos es, como era su maestro, serán sus discípulos. Exactamente lo mismo ocurre. Ahí está el secreto de la verdadera educación. Por eso un pensador dijo, hay suficientes necios con títulos en el mundo.
Es decir, gente que tiene mucho conocimiento, pero siguen siendo los mismos testarudos de siempre. El punto aquí era que los hebreos educaban a sus hijos, no para tenerle miedo como al maestro espartano, no como para idolatrizar como al maestro ateniense, sino para honrar, respetar, pero sobre todo para entender que lo más importante era el carácter moral de aquel que iba a ser su maestro. Ellos enfatizaban mucho en eso. ¿Y quién va a ser mi maestro? No el que más sabe, no, el que más moral es. Yo necesito que sea alguien que tenga conducta, que tenga moralidad, que sea respetable, que sea admirable. Porque hoy en día estamos viviendo una época de tal degeneración que lamentablemente quienes enseñan educación sexual en muchos colegios de sus hijos son personas con depravaciones sexuales, con desviaciones sexuales. Y yo lo digo porque lo sé, porque me lo han dicho hijos de sus mismos hijos, sus propios hijos. Amados, para concluir, la enseñanza con autoridad nace de una vida de obediencia e intimidad con Dios. Enseñamos no para impresionar, sino para transformar las vidas. Cada maestro debe impartir el corazón de Dios cuando enseña. No su corazón, sino el corazón de Dios. Seas maestro de escuela dominical, de un grupo de familiar, un predicador en la iglesia, una mamá, un papá en tu altar familiar, en tu grupo de amistad. La idea es impartir el corazón de Dios en cada servicio. Pero para eso el corazón tuyo tiene que haber sido impactado por el corazón de Dios. Tú y yo impartimos semillas eternas, porque Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. En otras palabras, no solo es teoría, no solo es conocimiento, es una palabra viva, es una palabra activa, es una palabra poderosa que si ha cobrado vida y eficacia en el que la predica, será más viva y eficaz en quien la recibe también. Como pastor, como diáconos, como líderes, como servidores, como padres, como maestros, nunca subestimen lo que están sembrando en sus discípulos. Y escucha esto, pueden ser tú, yo como pastor, siembro sobre padres, siembro sobre maestros, siembro sobre docentes, siembro sobre profesionales, siembro por amas de casa, siembro sobre amas de casa, siembro sobre muchas personas. Pero tú como padre siembras sobre tu niño, siembras sobre tu hija, siembras sobre un adolescente, como maestro, sobre los amigos del grupo de amistad, sobre los jóvenes. Cada enseñanza, ya sea de cualquier nivel, cada predicación, debes entender que es una semilla y el propósito es que germine en salvación, en llamado y en ministerio futuro. Pero a veces nosotros nos excusamos en el hecho de decir es que la palabra tiene poder. Claro que tiene poder. La palabra no volverá vacía. Claro que no volverá vacía. La palabra cumple su propósito. Claro que cumple su propósito. Pero a veces nosotros nos escudamos en eso para no vivir la palabra y decir es la palabra la que libera y yo con tal que la predique no importa, aunque yo esté atado. No es que la palabra es la que rompe cadenas, aunque yo esté encadenado. No es que la palabra es la que hace la obra. Sí, la palabra hace la obra, la palabra cumple el propósito, pero en el primero en que debe hacer la obra, en el primero en que debe cumplir el propósito, es en el hombre o en la mujer que abre la boca para soltar esa palabra. Hay poder en el nombre del Señor. El trabajo en la escuela dominical, en los grupos de amistad, en la iglesia local, en los altares familiares, en la casa, en los grupos de misión, fe, etcétera, es edificar. Y cada maestro debe ser un sembrador de esa palabra eterna, porque Isaías 54 dice que Jehová el Señor nos da lengua de sabios, y esa lengua de sabios no es de cuántos saben. Los sabios son aquellos que viven lo que enseñan. Segunda Timoteo 2:15 que leíamos dice que el propósito es que seamos presentados a Dios aprobados. Santiago 3:1 dice que no nos hagamos muchos maestros sabiendo que recibiremos mayor condenación, recordándonos la responsabilidad que tenemos de enseñar. Tal vez tú no seas el gran erudito ni la gran erudito o maestra de muchos temas, pero aún la pregunta que inocente, aparente que tu hija te hace o que tu hijo te hace, tú eres responsable delante de Dios por la respuesta que le das.
Y no tanto por lo que le hablas, sino por lo que le demuestras. Porque lo que impactará a tus generaciones no es qué bien me habló mi mamá, sino yo vi ese ejemplo en mi mamá. Qué bien que predicó el líder. Más bien, yo vi ese ejemplo en el líder. Recuerda esto, enseñamos lo que sabemos, pero impartimos lo que tenemos. Póngase de pie. En este tiempo final, Dios llama a su iglesia a esto, a una impartición espiritual sana, santa y alineada con el corazón de Dios. Yo quiero orar para que el Señor renueve nuestro espíritu con visión, con pasión, con fe, con unción fresca. Yo quiero orar para que Dios purifique nuestras manos para ministrar con integridad cuando imponemos manos, con santidad, con discernimiento, cuando hablamos, cuando enseñamos, cuando impartimos espíritu, y que nuestra enseñanza sea respaldada por una vida que anda en la verdad. Que toda imposición de manos sea hecha con reverencia, con sabiduría, con consagración, y que cada palabra sembrada produzca vida, produzca sanidad, produzca restauración, produzca un llamado eterno, produzca transformaciones en las personas que oyen. Yo declaro en el nombre del Señor que Dios levanta líderes y maestros servidores en esta congregación, que no solo enseñan lo que saben, sino que imparten lo que tienen. Pedro dijo: de lo que tengo, te doy. Qué bueno que tú y yo podamos decir lo mismo. Tengo el carácter de Cristo, tengo la pasión por su obra, tengo el poder transformador del Espíritu Santo. De eso mismo doy. Señor, yo te doy gracias una vez más. Tú me has traído hoy, Señor, para compartir esta palabra. No sé si alguien quiere venir a este altar, pero el altar está abierto. Alguien ya ha venido, pero si alguien más quiere pasar, pase. Porque quiero orar para que Dios imparta en usted algo especial, algo hermoso, algo lindo. No solamente hables por hablar, sino que transmitas algo especial. Y en este momento vamos a orar para que Dios derrame algo especial en alguien en este lugar. Y quien quiera pasar a este lugar, sea de rodillas o de pie, quiero que oremos para que Dios se encargue de hacer una obra específica en tus corazones, en tus vidas. Señor, yo te pido para que pongas en esta gente que ha venido, Señor, a este altar, un espíritu sano, una visión y una pasión y una fe y una unción en sus vidas. También te pido, Señor, para que haya imposición de manos santas, puras, una vida consagrada, una integridad, un carácter, una vida sin ira ni contienda, para renovación, para sanidad, para restauración, para poder, que sean vidas verdaderamente libres para tu honra y para tu gloria. Señor, también pido por sabiduría sobrenatural. Pido, Señor, para que tú derrames una unción especial en la vida de cada uno de ellos. Pido para que haya pasión y para que haya creatividad del Espíritu Santo, para que sean líderes creativos, para que haya una verdadera protección espiritual en sus vidas. Si es soltero, si es casado, si es líder, si es padre, Señor, guarda sus vidas, te lo pido, mi Dios. Hoy declaro en tu nombre, Señor, que toda impartición en esta iglesia sea para edificación, sea que hables, sea que calles, sea que enseñes, sea que no enseñes, sea que solamente alces tu voz, o solamente hables, o solamente te muestres. Tengas la capacidad espiritual de impartir algo correcto, que edifique a otro, que proteja a los demás, que traiga crecimiento espiritual. Señor, yo te pido que nos hagas vasos limpios. Y los que están aquí, quiero que levanten sus manos conmigo y diga eso conmigo: Señor, te pido, hazme un vaso limpio. Hazme un vaso disponible para transmitir tu gracia a esta generación y a las que vendrán. Yo te lo pido, Señor. Hazme un vaso de honra. Hazme un vaso de gloria. Señor, que sea usado con propósito y que tu nombre sea exaltado a través de mi testimonio, a través de mis manos, a través de mi espíritu y a través de mi vida. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Jesús? El Espíritu